Agradecemos por tan magnífica conferencia a la doctora Aimé Vega Montiel y abrimos micrófono para una sesión de preguntas y respuestas por parte de las y los asistentes. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano. Tenemos 2 preguntitas. Si no hacen preguntas, les hago examen, las hago yo ahorita. Correcto. Allá, por allá, tenemos... Bueno, antes que nada, mi felicitación, la verdad, mi reconocimiento por el trabajo, la trayectoria y sobre todo la incidencia que tiene el trabajo que has realizado. Soy Ana Teresa Morales y justo soy promotora de la prevención de violencia digital. Tengo un curso de mujeres seguras en línea, sería un gusto platicar contigo, ¿sí? Pero me llama la atención algo que comentas respecto a Meta y la realidad virtual, y quisiera comentar. Hay muchos estudios respecto a los entornos donde las niñas y niños son captados por estos depredadores, ¿no? Y son víctimas de grooming. Por ejemplo, en Roblox, ahorita que decías, nosotros adultos no sabemos qué es el metaverso y estas realidades virtuales. Pero, por ejemplo, hay niños en Roblox que viven y socializan e intercambian en entornos que parecieran el metaverso. Decías, bueno, hay Así es. ciudades donde se insertan, donde pueden comprar, convivir, jugar con otros. Por ejemplo, Brookhaven, ¿no? Que es una ciudad donde los niños van, juegan, y me hiciste ir a una realidad que los adultos todavía no vemos porque no llega el metaverso, todavía no estamos insertados ahí, pero ya hay niños y niñas que viven como en un metaverso, ¿sí? Creando avatars, configurando su vestimenta, niñas y niños con, no sé, la ropa sexualizada y todos los riesgos que debe haber ahí. Entonces, bueno, solo quería comentar cómo es que hay aún cosas que estamos descubriendo, como tú bien decías, la tecnología avanza y va, no 3, 10 pasos adelante y hay mucho camino por recorrer, pero cierro con esto porque no era pregunta, era más bien reconocimiento tanto a ti como a quienes organizan esto, porque es sumamente importante que continuemos trabajando en visibilizar y en generar nuevas acciones para la prevención de la violencia digital. Muchas gracias. Gracias a ti, y quiero aprovechar tu comentario para señalar aquí algo. En efecto, la población más vulnerable es la de niñas y niños, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, la de niños, porque son quienes más socializan con esta tecnología. ¿Cuál es el punto aquí? Por ejemplo, justo definiciones como esta que denominada Ley Olimpia en el Código Penal, incluso podría señalar como agresor a un niño. ¿Por qué razón? Porque estos contenidos que yo les digo, o sea, contenidos íntimos sexuales, les aparecen ya por default, eso, en Snapchat, en videojuegos, en TikTok, ¿no? Lo sabemos, o sea, quienes estamos en estas redes sociales, aunque tú no lo pidas, ¿no? Aunque tú no lo busques, ya por default arroja contenidos íntimos sexuales, pornografía. Y el punto acá es que la población infantil es una población target de estos grupos criminales. El asunto es que con esta definición, insisto, el peligro es que se ponga la etiqueta de agresores a los hombres desde la infancia, y aquí el punto también aclarar, el objetivo del feminismo no es construir marcos normativos para llevar a los hombres a la cárcel, como lo señala Marcela Lagarde. El feminismo apuesta por el cambio cultural. Claro, esto no significa que si una persona no comete una conducta delictiva, no tenga que ser sancionada de acuerdo a lo que establece la norma por esa falta, pero el punto acá, a eso me refiero cuando digo, es
importantísimo hacer pedagogía, y en el caso eso de la socialización que están haciendo niñas y niños con tecnologías como los videojuegos, debemos, yo lo sé, es muy difícil, pero debemos mantenernos vigilantes. Y yo lo digo porque eso, en ocasiones han estado mamás, principalmente son las mamás quienes están más preocupadas por esto, ¿no? Mamás, papás, que me dicen, bueno, ¿cuál es la solución? Le quito a mi hijo la tecnología, y mi respuesta es, ojo, si no tenemos la posibilidad de acompañar la socialización, el consumo que este chiquito, chiquita está haciendo, entonces, sí, o sea, solo cuando tengamos la posibilidad de acompañar su consumo, entonces sí, eso, permitamos que estos chiquitos, chiquitas socialicen en estas tecnologías, porque insisto, estos grupos criminales, lo dice nuestra compañera, en efecto, van muchísimos pasos adelante, y las poblaciones más vulnerables son las que históricamente han estado eso, ¿no?, en lo más rezagado de la sociedad. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Gracias, doctora, por su puntual respuesta. Gracias. En este momento, es momento de agradecer la importante aportación de la doctora Vega, y es por ello que la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica de nuestra Casa de Estudios, le otorga un merecido reconocimiento a la conferenciante. Gracias. Que a letra dice: Universidad de Jalapa otorga el presente reconocimiento a doctora Aimé Vega Montiel por su excelente disertación en la conferencia Visibilización y Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres y Niñas, Jalapa, Enríquez, Veracruz, México, a 27 de noviembre del 2023. Saber para trascender. Firma doctor Carlos García Méndez, rector de la universidad. De esta manera concluimos este evento y agradecemos a todas y todos quienes lo hicieron posible. Haremos un receso de 10 minutos para preparar todo lo relacionado con nuestra mesa de análisis, que se denomina Visibilización y Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres y Niños. Muchas gracias. Universidad de Jalapa, saber para trascender.
pedimos a los... La dinámica. No se preocupe, buena tarde. Bueno, esto ya. Para mayor disfrute de la ponencia y tomar sus asientos. Muy buenas tardes.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Universidad de Jalapa se une a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, que la ONU impulsa, y dentro de estas acciones, el día de hoy, siguiendo con nuestro programa, llevamos a cabo la mesa redonda denominada Visibilización y Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres y Niñas, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y con la Asociación Política Ganemos México la Confianza. Agradecemos su asistencia en este auditorio y saludo a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales de la Universidad de Jalapa. Para comenzar, me permito presentar a las y los integrantes de la mesa. Doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Doctora Aimé Vega Montiel, comunicóloga y máster en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada del Instituto Veracruzano de la Mujer. Doctora Mónica Mendoza Madrigal, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Doctor Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Licenciada María Nélida Carmona Saldaña, egresada de esta casa de estudios y activista feminista. Maestra Sandra Angélica Soto Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad de Jalapa, quien fungirá como moderadora. Y agradecemos la presencia de la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional de Jalapa. En este momento cederé el uso de la voz a la maestra Sandra Angélica Soto Rodríguez, quien fungirá como moderadora de esta mesa de análisis, no sin antes leer una semblanza de su trayectoria profesional. Sandra Angélica Soto Rodríguez es profesora de educación primaria, licenciada en Derecho por nuestra Universidad de Jalapa, cursó estudios de la maestría en Psicología Jurídica y la maestría en Políticas Públicas y Género, especialista en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Ha diseñado e impartido cursos, diplomados, seminarios y maestrías en estudio de género, desarrollo humano, políticas públicas, con enfoque transpersonal, pionera en la incorporación de los estudios de género en el estado de Veracruz. Diseña el primer diplomado de género y derecho como titular del Programa Estatal de las Mujeres 2006. Coordina en el 2007 la creación del primer albergue para víctimas de violencia familiar en Jalapa, Veracruz, y del Programa Municipal contra la Violencia Familiar. Académica de la Universidad de Jalapa y coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad de Jalapa desde marzo de 2019 a la fecha, desde donde es la coordinadora académica de diplomados, género y paridad, violencia de género, mujer y liderazgo, género en la administración pública y políticas públicas con perspectiva de género en la Agenda 2030 y de prevención y atención de las violencias. Representante de la Academia ante el Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Veracruz de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de México. Ha integrado la Delegación de Conferencia Permanente de Partidos Políticos en América Latina, Mujeres en diversas reuniones internacionales en Centroamérica y el Caribe.
articulista en El Diario y Entrevistas, coautora del libro Estudios sobre Género, una visión multidisciplinaria, publicado por la Universidad de Jalapa, ponente en foros, congresos, seminarios nacionales e internacionales y conductora del programa Hablando con Mujeres de Acrópolis Multimedios, Comunicación de la Universidad de Jalapa. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Universidad de Jalapa se une a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que la ONU impulsa, y dentro de estas acciones, el día de hoy, siguiendo con nuestro programa, llevamos a cabo esta mesa de análisis denominada Visibilización y Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres y las Niñas. Yo le sumaría un enfoque multidisciplinario. En coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y con la Asociación Política Ganemos México la Confianza, agradecemos su asistencia en este auditorio y saludo a quienes nos siguen desde nuestras plataformas digitales y a quienes hoy nos acompañan. Saludo con mucho cariño a la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, a la doctora Eva Barrientos Cepeda, académica de nuestra universidad y pionera también en la paridad y en la incorporación de los estudios de género en el país, a la cual le debemos la paridad en lo municipal y sin duda la creación de los bloques de competitividad. Quienes son estudiosos del derecho electoral sabrán la trascendencia que esto ha tenido. Y bueno, voy a permitirme presentarles a las y a los integrantes de esta mesa, de los cuales leeré en su participación su ficha curricular. Le doy la bienvenida a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, a la maestra María del Rocío Villafuerte, a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, al doctor Luis Gustavo Parra Noriega y a nuestra alumna egresada de nuestra universidad, activista y feminista, a Nélida Carmona. Bienvenida a esta siempre tu casa, Nélida. Y bueno, es momento de que lea yo una breve semblanza de la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, no sin antes decirles que tienen 10 minutos para su participación y al final podrán preguntarles y al final se abre la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? La maestra María del Rocío Villafuerte Martínez es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctorante en Investigación Jurídica por el Colegio de Veracruz, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres en el Mediterráneo y en Policía y Política de Seguridad Pública por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido juez de primera instancia en materia civil y de materia penal en el Estado de Veracruz. Se ha desempeñado como catedrática en las materias de Derecho Penal de las carreras de Derecho y de Seguridad Pública y postulante en la ciudad de Córdoba y de Coatzacoalcos, Veracruz. Actualmente es encargada del despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres y el día de hoy, sin más preámbulo, le pido a la maestra Villafuerte escucharla y le cedemos el uso de la voz, no sin antes pedirle yo también que la recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes. Con el permiso de la vicerrectora de esta prestigiosa Casa de Estudios, agradeciendo la invitación que nos hacen. Esto del tiempo siempre nos pone más nerviosas de lo debido. Naldi, querida, desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y demás comisionadas y comisionados muy gentiles de incorporarme en este maravilloso panel, a quien extiendo mi reconocimiento puntual. Igualmente, muy honrada de compartir pantalla con la persona que nos antecedió, la doctora Vega, espléndida en su ponencia. Bueno, para que no me roben mis minutos, el tema tiene que ver con violencia digital.
Nosotras, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, traemos un trabajo puntual en todo lo que se refiere a tipos y modalidades de violencia. Ya la doctora hizo lo propio recordándonos tipos y modalidades de violencia. En Veracruz, en el año 2021, creo 20, si no me equivoco, incorporamos la violencia digital en nuestra ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Lamentablemente, todavía está como tipo y como modalidad. Esa es una tarea que les vamos a poner allí a las y los diputados para que puedan arreglar esa situación, porque al igual que la doctora Vega, en el instituto consideramos que la violencia digital y la mediática se ejercen en un ámbito, en un espectro que para nosotros es un espacio de ejecución. Por ello, el tema de que deberíamos tener una ley aterrizada en ese sentido. Bien, desde la problemática que han planteado no solamente la doctora Vega, que además mucho me sirve para como antecedente de lo que pasa en este espacio digital y que nos agrede a las mujeres, también a los hombres y también a la comunidad LGBT, tiene que ver con el trabajo puntual que debemos de hacer todas las instituciones, la iniciativa privada, la academia, quienes estamos interesadas y comprometidas para el trabajo que se hace. Al respecto de lo que se decía hace unos momentos, el tema de la CEDAW y de las plataformas también Belén do Pará, yo traigo a colación que esta problemática se expuso en la plataforma de Beijing y en el diagnóstico y en la exposición y sensibilización que se hace de cómo se acontecen estas violencias contra las mujeres y las niñas, el peligro que representan, la plataforma Beijing hizo recomendaciones puntuales en sus artículos 235, 236, 237 y 238. ¿Qué aconseja Beijing? Y aquí va la medicina de todo lo que nos planteaba la doctora Vega hace un momento. Beijing dice que debemos aumentar la participación de mujeres en la carrera del sector de comunicaciones, porque a la fecha solo un cuarto de la población que intervienen en el ejercicio de plataformas digitales, del ámbito digital y del ámbito mediático son mujeres. El otro 75% se ejerce por hombres. También debemos notar que existe una desatención a las cuestiones de género en los medios de información y en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque todavía en la participación que tenemos, en la expresión que hacemos de nuestra vida social, se siguen replicando estereotipos y roles que mucho afectan y que, como lo dijo la doctora y como lo vemos y lo sabemos todas y todos, producen violencia, hacen apología de la violencia. Otra recomendación que hace la plataforma de Beijing es suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en medios de comunicación y en plataformas digitales. El 237 dice que debemos potenciar el papel de la mujer al acceso de la tecnología, lo que aumentará su capacidad de lucha contra imágenes negativas de ella y a oponerse de los abusos del poder. ¿Por qué? Porque si estas decisiones, como decía la doctora, que quienes hacen las plataformas digitales en su mayoría son hombres, las compañías internacionales como Meta y otras tienen entre sus políticas afirmativas la de la paridad y sí lo están haciendo, sin embargo, todavía no está cumplida. Hay una gran participación de hombres y el diseño programático de estos temas tiene mucho que ver con hombres. Pero si así no fuera, si hubiera una explicación al respecto de estas participaciones, lo cierto es que los puestos de poder, de decisión, de determinación, siguen en manos de los hombres. Y el 238 dice que todas y todos debemos abordar la problemática de movilización en los medios de difusión, en el gobierno y otros sectores para la incorporación de esta perspectiva de género que trajo el verdadero feminismo y que pone los puntos sobre las IES para establecer qué es lo que pasa, por qué pasa, cuáles son las consecuencias, cuál es el bien jurídico protegido que se lesiona en las mujeres y las niñas cuando se aborda una problemática de esta naturaleza. ¿Qué medidas queremos adoptar? Queremos promover y asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a las esferas de comunicación en puestos de decisión,
fomentemos investigación de los aspectos de la mujer en los medios de difusión. Aquí el instituto tiene ya una participación, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, porque trabajamos con niñas y adolescentes haciendo recorridos no solo a la institución del IBM, sino otras como COESPO, a escuelas en donde platicamos de estos conceptos que por lo menos para mí no son tan familiares, pero las chicas ya vimos que son absolutamente conocidos, el growing, el sexting, el texting y otros conceptos que definen cómo se gesta la violencia y cómo las y los adolescentes, y peor aún, la niñez, al insertarse en los medios digitales, está viviendo este contexto, el cual es lesivo no solamente porque dañan su aspecto emocional, dañan su dignidad como personas, y esto provoca otros flagelos muy dolorosos en la sociedad, y también el tema de la captación de mujeres, niñas, adolescentes para estos delitos de alto impacto que tienen que ver con la pornografía infantil, la prostitución y otros temas así. También queremos que se procure la distribución equitativa de nombramientos y mujeres en los órganos de poder para poder estimular y reconocer que las redes de comunicación también son de las mujeres y que tenemos que tener una injerencia y una sanción. En este contexto que plantean todas las plataformas internacionales y nuestros organismos nacionales rectores de la política pública de mujeres, prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias. ¿Cómo lo hacemos? Con la participación de mujeres, porque aunque sí tenemos grandes aliados hombres, lo cierto es que somos las mujeres quienes tenemos una mayor sensibilidad y hoy por hoy, como acción afirmativa, debemos intervenir al respecto de ello. Queremos también alentar a los medios de difusión para que se abstengan de presentar a las mujeres como objetos sexuales, como seres inferiores o como bienes de consumo, la cosificación. Queremos también fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de comunicación constituyen una apología al delito, que inclusive lleva al feminicidio. Dentro de lo que traemos en el instituto, queremos también comentarles que lo que decía la doctora es muy cierto. Y cuando llega una mujer lesionada con estos medios, lo primero que nos encontramos, lamentablemente, es la falta de debida diligencia. Y es nuestra obligación, acá tenemos magistradas, que la debida diligencia parte de la debida formación que tenemos las y los servidores públicos. Y si no conocemos o no distinguimos un tipo de violencia frente a otro tipo o frente a una modalidad, no vamos a poder aterrizar la defensa de ese caso que se nos plantea o que le vamos a plantear a una fiscal, a una agente del Ministerio Público o a una juez. En tratándose de violencia digital o mediática, tenemos diferencias puntuales. Ya la leyó la conceptualización la doctora, pero yo quiero subrayar algo que me provocó a reflexión mientras ella escuchaba. En la conformación del tipo penal, el tipo penal se construye a contrasentido, no dice no debes publicar a mujeres desnudas, dice quien lo haga tendrá una sanción. Y debemos buscar en los elementos del tipo penal el verbo. Y allí yo creo que si buscamos un trabajo puntual en las instituciones y sobre todo quienes estamos en el servicio público de atención a este tema, podremos encontrar los verbos que contienen las dos modalidades de violencia, digital y mediática. Dentro de la violencia digital, el artículo 7 de la Ley de Acceso a las Mujeres para una Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dice lo que nos contó hace rato, pero yo quiero destacar que comete la violencia quien expone, distribuye, y allí no hay consentimiento. Allí estaría claro para que un agente del Ministerio Público diga, bueno, me grabaron, sí, yo lo permití, es más, yo posé, lo que sea, pero ¿quién le dio permiso a la persona agresora para distribuirlo? Difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambio o comparta imágenes, con estos contextos que ustedes y yo ya sabemos. Entonces, de allí la distinción que podemos encontrar para que cuando formamos
personal en estas atribuciones que tenemos las casas académicas, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Transparencia, otras instituciones, busquemos que nuestras compañeras y nuestros compañeros distingan esta conformación de los tipos y modalidades y del tipo penal específico del delito que establece o preceptúa nuestro Código Penal. Y de allí, teniendo esa debida diligencia como una formación puntual, profesional, no solo capacitación, sino profesionalización, hagamos lo propio en el trayecto de acompañamiento a una mujer que busca que se sancione y de a primera mano que se le proteja, ¿sí? Porque si llegamos a una institución y nos dice, no se configura, tú diste permiso, ya desde allí no nos van a ofrecer las órdenes y medidas de protección que para nosotras, quienes acompañamos mujeres que viven violencia, es oro molido en nuestras manos, porque lo primero que queremos hacer es protegerle. En la violencia mediática, tú me dices cómo voy, Sandy. En la violencia mediática, esta tiene un contexto de comunidad, que es donde se ejerce, ya me pasé, ya acabo con de la violencia mediática. Dice que se promueva, es un verbo, promueva estereotipos, se haga apología, hacer, provocar violencia hacia las mujeres, produzca o permitir, es otro verbo, la producción se difunda. Y en materia de medios de violencia mediática que se hace por personas morales, se comunique, produzca en serie y difunda estos contenidos que traigan como resultado el deterioro de la mujer. Es decir, el resultado es determinante para que podamos transitar hacia la protección de los derechos humanos de esas niñas y mujeres que están en nuestras manos. Bueno, gracias, muy amables. Muchas gracias, maestra Villafuerte. Sin duda nos da para mucho tema y bueno, reconocer los tipos y modos y ubicarla a la violencia. Y por eso les decía que esta mesa multidisciplinaria nos va a enriquecer mucho, porque desde el punto de vista jurídico, en la norma federal existe como tipo, como modo, pero en nuestra norma estatal está como tipo. Entonces hay que observar la transversalidad y de la problemática y de la misma norma. Ahora le doy la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, de quien comparto con ustedes una breve semblanza de su trayectoria. Ella es académica e investigadora, consultora en comunicación política e igualdad feminista, activista política, doctora en investigación de la comunicación. Ha sido consultora externa de la OEA sobre liderazgo para las mujeres y en el 95 obtuvo el Premio Nacional Juvenil de Periodismo. Es autora de textos de difusión sobre la ciudadanía, medios y participación política de las mujeres, coautora del libro Feminización de la Política y autora de El Camino a la Paridad Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz. Sin duda una obra que marca un referente para la visibilización de las mujeres en la esfera política de nuestro Estado, porque en el mismo nos hace un recuento de quiénes y cuántas han estado participando. Cedemos el micrófono a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Bienvenida, tiene hasta 10 minutos. Gracias. Ya, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes la mesa, me siento muy honrada. Quiero, en primer lugar, reconocer la iniciativa de la comisionada Naldi Patricia, con quien habíamos comentado desde meses atrás el interés de llevar a cabo este espacio para traer el tema a la colación, todavía ella ocupando la presidencia, tema que es desde luego recogido por la actual persona que encabeza este espacio, así que les reconozco que hagan la vinculación temática porque es menester abordar este tema. Y me da mucho gusto que se lleve a cabo en esta casa de estudios, de la cual me honro también en ser profesora desde hace casi 10 años. Y celebro mucho más el que haya presente un estudiantado tan vasto
porque la violencia digital nos preocupa particularmente por lo que están enfrentando ustedes en su realidad cotidiana. Así que permítanos comentar algunos aspectos al respecto de esto. Me da mucho gusto compartir el espacio con mi querida Tania, con mi queridísima Eva y con todas y todos los presentes. Y además, bueno, pues trabajar en el día del cumpleaños de uno es siempre muy orgulloso. Gracias a Aimé por la generosidad de haber aceptado venir a Veracruz para platicar de esto. Me es un gusto enorme ser puente para que las expertas que a nivel nacional e internacional son reconocidas con este tema, pues vengan acá y nos platiquen de qué va cada una de estas temáticas. Lo voy a abordar desde la perspectiva de la investigación que hoy día llevo a cabo. Como me hizo favor mi querida Sandra de leerlo en mi reseña curricular, hoy día soy investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y mi investigación gira en torno precisamente a cómo la violencia política contra las mujeres en razón de género, producida desde los entornos digitales, limita la participación ciudadana e inhibe a la ciudadanía para no alcanzar la democracia paritaria. Porque lo que está pasando en materia de espacios digitales es verdaderamente grave y más aún cuando se trata de las mujeres. No es necesario hacer acá un recuento de estos 70 años que han transcurrido desde que en México fue reconocido el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas hasta que hoy día vivimos en la época de la paridad en todo. Esta circunstancia legal actual nos permite a las mujeres acceder en igualdad de circunstancias que los hombres a todos los cargos de elección popular que se ponen a consideración de la ciudadanía y también a participar en condición paritaria en todos los cargos públicos de decisión, no de elección. Debemos habitar todos los espacios en igualdad de condiciones que los hombres para así poder arribar a la igualdad sustantiva, que es la finalidad que hemos perseguido y que nos tiene hoy aquí. Sin embargo, lo que las dos magistradas han revelado en sus sentencias y en sus estudios y en sus abordajes da cuenta de la magnitud de la problemática. Escuchaba en algún momento a la magistrada Eva decir que más de la mitad de los casos que le son turnados de violencia política contra las mujeres a la Sala Regional Jalapa corresponden a casos suscitados desde los entornos virtuales y en el caso del Tribunal Electoral de Veracruz la circunstancia es muy semejante, como también es a lo que se enfrentan muchos de los casos de violencia política que son presentados ante el OPLE veracruzano. De tal manera que hay un problema que están enfrentando las mujeres que aspiran a tener una representación pública y lo más grave de este caso sucede así en los otros ámbitos, o sea, no solo en lo político. Quienes viven y enfrentan una realidad de violencia digital, lo que acaba sucediendo o lo que acabamos haciendo las mujeres que nos enfrentamos a una realidad de esa naturaleza es abandonar el entorno virtual, retirarnos del entorno virtual porque es ahí en donde se nos está violentando. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana es muy grave porque las mujeres estamos apenas logrando alcanzar la visibilidad necesaria que nos pueda llegar a permitir alcanzar esa igualdad sustantiva a la que antes me referí. Pero en lo político, perdón, pero creo que es mucho más grave y genera un costo mucho más trascendente para nuestra democracia y nuestra ciudadanía. En mi calidad de activista, me toca también vivir mucho de cara a los distintos partidos políticos la problemática que tienen de tener las mujeres suficientes para ser postuladas a los distintos cargos de elección popular. Y es que las mujeres cada vez menos quieren, lejos de lo que podríamos creer, las mujeres cada vez menos quieren participar en política activa
porque temen a la exposición y al daño, al daño irreversible que a su prestigio y a su reputación pública les puede llegar a generar el hecho de verse expuestas a través de una red social, solo con la finalidad de provocar justamente ese fin, que se retiren de la contienda y de la vida pública. Y entonces estamos ante una coyuntura que es contradictoria, porque tenemos hoy día más espacios para poder participar, pero más miedo para hacerlo, porque se nos está violentando de una forma que lo que se busca es generar lo que teóricamente se llama una grave despolitización de las mujeres para que tengamos un retroceso de la vida pública hacia la vida privada en donde nos encontrábamos anteriormente. Y eso es particularmente grave. Como bien lo dijo mi queridísima Aimé, y lo digo con mucho respeto, creer que hemos legislado en la materia porque tenemos aprobada la Ley Olimpia a nivel federal es un error, y es un error de ingenuidad. La Ley Olimpia se enfoca a un tipo específico de delito que no es este del cual yo les estoy hablando. El consentimiento que ha sido ampliamente expuesto por ambas participantes previas, bueno, no es una realidad que ocupe la situación que está ocurriendo aquí. Las mujeres políticas que son expuestas y violentadas en los entornos virtuales se enfrentan a una situación muchísimo más grave. Y efectivamente hay organizaciones civiles especializadas que han abordado de manera muy seria lo que ocurre con las mujeres políticas como luchadoras, que en un informe muy interesante que existe, que ellas llevaron a cabo para el proceso electoral 2021, informaron sobre cuáles eran como los reportes, los informes reales de la judicialización de los casos que habían sido presentados por violencia digital. Jaime comentaba cuántas carpetas habían sido indiciadas. Sin embargo, en ese momento, en 2021, el informe de luchadoras revela que a nivel nacional había solo una persona en la cárcel por violencia digital. Esa es la magnitud del problema. O sea, no tan solo los expedientes que son integrados, sino finalmente la investigación que realizan las instancias correspondientes, que es muy difícil llevar a cabo porque ustedes saben que los servidores están en el extranjero, que bajan las cuentas, que las mujeres actúan por temor cuando empiezan a recibir las agresiones y ellas mismas a veces borran los contenidos ofensivos y al final eso dificulta mucho que se hagan las investigaciones y toda esta serie de circunstancias. Entonces, efectivamente, estamos ante una problemática no regulada en la tipificación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí está considerado dentro de las conductas que pueden ser tipificadas. No obstante, pues nos faltan elementos más detallados que permitan ir a fondo para tratar de prevenir, no solo de sancionar, sino de prevenir lo que está ocurriendo ahí. Quiero comentarles dos situaciones específicas para tratar de hacer el tiempo más breve y la charla más, como llevarla más al plano de lo anecdótico para darnos cabal cuenta de lo que está ocurriendo. En Puebla, acaba de ser presentado un paquete de iniciativas, de 8 iniciativas de reforma a distintos instrumentos legales para sancionar la violencia política digital. Precisamente también a partir del caso de una mujer conocida, nuestra activista, que ha enfrentado un ataque masivo digital para tratar de despolitizarla y de inhibir su voluntad política de participar y porque su voz resulta incómoda en lo público. Y entonces la forma de proceder para acallarla ha sido generar una violencia sistemática digital en contra de ella, dañando a su familia. Y entonces, bueno, ante la falta de elementos legales, acaban de ser presentados ese paquete de iniciativas que desde luego son perfectibles y que desde luego son revisables. Pero ese esfuerzo es el primero formalmente que hay en lo que se llama Congreso Subnacional para tratar de tipificar la materia.
si a esto le aunamos ese esfuerzo serio que se realiza de parte del Senado de la República, lo que empezamos a observar es que hay una preocupación por parte del legislativo de abordar una problemática grave que es prioritario atender, pero que lamentablemente se empantana porque se encuentra con los tiempos políticos y también debo de decirlo, y lo digo con mucho respeto, con la corrección política, que sí acompañó la aprobación de la Ley Olimpia, pero que no está acompañando más allá las otras iniciativas, porque a veces los legisladores y las legisladoras no son las personas más expertas en esta materia, que es técnica y que requiere entender que hay algo mucho más allá, mucho más profundo de lo que ya está legislado hasta el día de hoy. Por parte de la organización que yo presido en Veracruz, tenemos el interés en traer este paquete de reformas para ponerlo a la consideración del legislativo veracruzano, porque pues desde luego que las mujeres veracruzanas merecen también tener una protección más amplia de sus derechos digitales. Bien, quiero prácticamente cerrar mi intervención comentando el otro caso. Ya lo decía Aimé, y mientras nosotros estamos acá discutiendo esto y tratando de entender lo que pasa, lo decía la compañera, utilizaste un término que me gustó muchísimo, los chacales que están allí ocultos en la red para tratar, no recuerdo exactamente el término que utilizaste en tu pregunta hacia Aimé en la participación, compañera experta digital, que está sentada en el aforo, pero era un poco esto, ¿no? Estos chacales virtuales que están ahí al acecho de las infancias y de las mujeres para tratar de generar las violencias, van no uno, sino muchos pasos más adelante que nosotras y nosotros, y están, pues, revolucionando la forma en generar estas violencias. En Veracruz se suscitó este caso, que es un caso que ha cobrado gran notoriedad, y porque ella lo ha hecho público, yo me permito hoy mencionarlo aquí, el caso de Sofía Yunes, que es un caso sumamente lamentable que avergüenza. Sofía es una mujer que ejerce la autonomía de su cuerpo y lo muestra por voluntad propia en sus redes sociales, practicando el deporte que a ella le gusta hacer. Está en pleno uso de sus facultades y en el pleno derecho de realizar estas publicaciones. Es una influencer con gran arraigo, sobre todo entre el público varón, que gusta mucho del material fotográfico que ella comparte y así se lo expresa. Ella es una mujer política que ha contendido en diferentes momentos. A mí me ha tocado acompañarla en los 2 momentos que ha sido candidata por diferentes partidos, debo decirlo. La primera vez todavía la tecnología no estaba tan pujante y en aquella ocasión lo que fue utilizado como elemento para violentarla fueron sus propias fotografías de campaña, o sea, sus fotografías haciendo campaña, pero bueno, ella tiene un cuerpo llamativo y su cuerpo llamó la atención de estos sujetos que están ahí constantemente al acecho y recibió incontable cantidad de amenazas de violación. Fue sumamente grave en aquel momento. Además, los instrumentos legales que había en la materia fueron otros, pero bueno, pues se procedió y tal. Y ahora nuevamente esto está ahí, esto está fuera de todo control y lo que está pasando, ya me pasé, gracias. Lo que está pasando es que con medidas porque además estos casos que mencionaba Aimé no ocurren aislados. O sea, se mezclan, se entrelazan y hacen que sea mucho más complejo poder abordarlos. Entonces suplantan su identidad, pero además le hacen robo de material del que tiene dispuesto en sus redes sociales y con eso crean una cuenta de OnlyFans con la cual alguien está lucrando para que ella se desnude. Desde luego no es ella, es inteligencia artificial. Y alguien se está enriqueciendo de manera brutal y no se puede saber ni quién es, ni en qué país está creada la cuenta madre, ni nada de esto. Toda esta situación ha dado lugar a una denuncia que ella decidió interponer a nivel federal porque en Veracruz no hay los elementos legales que le brinden la protección necesaria y se está trabajando ya en el Senado en una iniciativa que pueda llevar a regular la inteligencia artificial. Quiero cerrar mi comentario con decirles que además de todas las medidas de protección que tomemos para tratar de hacer nuestra navegación en los entornos virtuales más segura,
también es indispensable que como usuarios y usuarias, cada uno de nosotros, le exijamos a las plataformas asumir la responsabilidad que tienen para brindar las condiciones de seguridad necesaria para quienes somos sus usuarios. Ellos nos están brindando un espacio para acceder a su casa. Están obligados a darnos las garantías para que, estando en su casa, no seremos violentados ni violentadas. Por lo demás, ha sido un placer. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, querida Mónica. Sin duda, tu visión enriquece más este foro y bueno, trabajar en la armonización legislativa es el gran reto. Y bueno, yo quiero citar la presencia de Fátima Báez, que es nuestra alumna y es de las primeras. Gracias, Fátima. Ella en su tesis está postulando la inclusión del protocolo, ¿sí?, dentro de la Fiscalía para atender la violencia digital, porque no existe en nuestro estado. ¿Sí? Hablando de ausencias, claro. Y bueno, un gusto recibir siempre a los visitantes. Somos un estado que recibe con gran cariño a la gente de fuera, como decimos aquí, y le damos la bienvenida y es momento de escuchar al doctor Luis Gustavo Parra Noriega. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y también por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en el doctorado de Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de México y es experto delegado en protección de datos personales por la Universidad de Sevilla. Ha sido legislador federal y local, fue secretario de Protección de los Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es profesor del FES-Acatlán, coordinador del Diplomado de Protección en Datos Personales de la Escuela Libre de Derecho, consejero técnico de la especialidad de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, académico de diversos posgrados en universidades nacionales e internacionales y desde el 2018 se desempeña como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Actualmente también es coordinador nacional de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, articulista quincenal en El Sol de Toluca en la columna Gobernanza Digital y es un honor para nosotras y para nosotros tenerlo en esta, su casa, la Universidad de Jalapa. Le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. ¿Me permite el timer para a lo mejor el cronómetro? Sí, ahorita se lo para ponemos. tenerlo aquí a la vista. Claro. Gracias. Son buenísimos. Bueno, en mi defensa de fuereño, yo tengo una cuarta parte de veracruzano porque mi abuela materna era aquí de San Andrés Tuxtla. Entonces, bueno, algo tenemos ahí cercano a ese estado y siempre con mucho cariño de estar aquí en Veracruz. Gracias, Naldi, por la invitación. David, gracias por hacer posible pues, que estuviéramos en este foro. Saludo a las panelistas que han sido presentadas, expertas, y es un honor estar con todas ustedes. También a la magistrada Eva, en fin, a todo el público, a la doctora Aimé, que pues ella ya nos dio un panorama muy amplio de lo que es la violencia digital. Yo solo recordaría el concepto que está en la Convención de Belém do Pará, que es pues aquella violencia en línea, de género en línea, cometida en contra de las mujeres y niñas, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Creo que es una definición amplia, como ya se mencionó, no podemos solo quedarnos con una que es la que está en nuestros códigos penales y que hoy ha sido pues un avance, hay que decirlo también, un avance importante el que se haya logrado plasmar, pero que es insuficiente y que tenemos que trabajar para que además esta violencia digital no se exprese
ni para las mujeres y tampoco para los hombres, que también hay sus casos. Ciertamente las cifras nos muestran que el mayor, enfoque de esta violencia digital ha sido hacia las mujeres de 12 a 30 años, que esas es un poco las cifras que nos muestra el INEGI, y en donde se habla que 3 de cada 10 usuarias de Internet han sido víctimas de violencia, de acuerdo a la ONU. Esta violencia afecta pues, a diversos valores, a diversos conceptos y sobre todo derechos concretamente a una vida libre de violencia, al respecto a la propia dignidad de la persona que se ha mencionado, a la libre expresión, a la igualdad y a la no discriminación, al respeto a la integridad, y particularmente que yo quisiera centrarme en eso porque es nuestro tema en donde nos toca a nosotros tener alguna autoridad en ese sentido, es a la protección de datos personales. Este derecho humano que está plasmado en el artículo 16, párrafo segundo, que es una proyección más amplia del derecho a la vida privada, que está en el párrafo primero, y que se tuvo que ir justamente desdoblando y transformando, porque este párrafo primero es más una obligación de no hacer para el Estado, de no hacer para que nadie establezca ninguna injerencia arbitraria en nuestro ámbito privado. Pero este derecho de protección de datos personales, justamente dado la tecnología, porque surge en los años 60 y 70 del siglo pasado, preocupados por la injerencia de la tecnología, digamos, en nuestra vida, que ya no era una injerencia a nuestra privacidad solo desde el Estado o de los medios de comunicación, sino particularmente a través de la tecnología. ¿Y cuál era esa tecnología en ese entonces? La informática. Hoy, pues eso ya nos parece a lo mejor algo, pues, totalmente, pues, digamos, superado, ¿no? Lo que era la informática y ese acopio enorme de bases de datos, y que hoy lo tenemos expresado en estas tecnologías de la información y comunicación, y en donde este derecho a la protección de datos personales tiene que irse proyectando, no solo obviamente en el mundo físico, donde es de gran importancia, sino en el ámbito digital. Y ahí está parte de la problemática que hoy tenemos. Ciertamente hoy todos tenemos una identidad digital, ¿no? Prácticamente todos. Nos hemos convertido en personas digitales. Nos hemos convertido en personas que realizamos pues todas nuestras actividades prácticamente ya en las TICs, obviamente no todas, pero una gran cantidad. Tenemos correo electrónico, hacemos banca en línea, hacemos comercio electrónico, consumimos plataformas de entretenimiento, educación en línea, videojuegos, en fin, búsqueda de información. No se diga aquí las y los jóvenes, la socialización, que todos los días están en ese mundo, pero también hoy tenemos una faceta de ciudadanos digitales también, y ejercemos esa faceta pues frente a la administración, frente al gobierno, expresamos también nuestros derechos como a la libre opinión, a la libertad de expresión en este mundo digital. Y bueno, aquí yo no soy experto electoral, algo sé, pero no me considero experto electoral, pues este mundo de la ciudadanía digital cada vez más pues se va a mudar a estos ámbitos y se va a expresar. Hoy ya hay manifestaciones digitales, hoy hay pues campañas en los medios digitales, hoy hay muchísimas actividades de ciudadanía digital. Recientemente emitimos un documento orientador, a quien quiera poderlo revisar, que se llama Identidad y Ciudadanía Digital del Sistema Nacional de Transparencia. Lo emitimos a través de la Comisión de Vinculación, aquí con Aldi, con David participando, y ese documento está a disposición donde reflexionamos justo de estos desafíos de la identidad
y de la ciudadanía digital. Y se ha hablado prácticamente pues, de las diversas facetas que nos llevan a una violencia digital. Y hay una serie de factores de riesgo. El género es indudable, ¿no? Ya lo mencionamos, la edad, la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico, muchos otros factores que nos están generando afectaciones en nuestra esfera más íntima. Y hoy los datos personales y una cultura de protección de datos personales nos puede ayudar a ese enfoque preventivo que de entrada tenemos que tener. Cada uno de nosotros sabemos que nuestros datos personales, sea nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra imagen y todas las demás expresiones que nos identifican o nos hacen identificables, pues nos tienen que llevar a reflexionar que cada uno de nosotros debe de cuidar su información. Este derecho de protección de datos personales que en términos doctrinarios se expresa como la autodeterminación informativa, pues nos debe de hacer conciencia para que no compartamos cualquier cosa. Y eso lo tenemos que hacer como una práctica, como una cultura de autocuidado permanente. Hoy cualquier cosa la queremos mostrar en redes, cualquier cosa que hacemos, que comemos, que nos divierte, que nos emociona, vamos a las redes a mostrarlo. Bueno, tal vez tengamos que tener una actitud más reflexiva, en donde sin dejar de ejercer esta actividad, seamos muy cuidadosos. No se diga, bueno, pues ya si queremos realizar otro tipo de actividades, pues tal vez un poco más de riesgo, como se mencionó el sexting y otros, bueno, pues será decisión de cada quien. El punto es cuidar que eso no se nos salga de control. El derecho de protección de datos personales se puede entender o podemos definirlo como aquella facultad de control y disposición de nuestra información personal. Entonces, tenemos que mantener el control de nuestra información en buena medida. No todo depende de nosotros, desgraciadamente. Ahora, lo que cada uno pueda realizar y no se ponga en riesgo, pues será una ganancia. ¿Qué pasa cuando esa información está pues en posesión de un particular, de una empresa, del gobierno? Bueno, podemos ejercer nuestros derechos ARCO, podemos ejercer todos aquellos derechos que derivan de la autodeterminación informativa. Y creo que es muy importante que nosotros como autoridades de protección de datos coadyuvemos con las autoridades educativas, con las autoridades de diversa índole, de procuración, de administración de justicia, de policía, en estrategias de prevención. Estrategias de prevención que toquen el ámbito educativo. Hoy estamos hablando de derechos digitales. Uno de los derechos digitales más importantes, el de la educación digital, que debemos de lograr y de ejercer en todos los ámbitos. Hoy no le están dando educación digital a la niñez, a las infancias. No se les está dando. Se está, pues, a lo mejor ahí mostrando algunas ideas, pero no hay una educación digital real y debemos de ir por ella. No hay un derecho a la ciberseguridad garantizado, por eso pasan este tipo de cosas que hoy tenemos en este sentido, pero también hay una impunidad, y hay que decirlo muy clara, en este campo de la violencia digital. Ya se ha hablado de las denuncias, que a veces ni siquiera es posible presentarlas, porque pues, nuestros ministerios públicos no tienen esos protocolos, esas capacidades, esa sensibilización para hacerlo. Pero tampoco en el aula. Hoy fenómenos de ciberbullying, de acoso digital, no existen los protocolos de atención por parte de los maestros, de los directivos, de la comunidad educativa. No lo hay. Existen los de acoso físico, el bullying nada más, pero en el mundo digital no los hay. Entonces, tenemos que empezar desde este espacio educativo, por supuesto, con políticas públicas que nos vayan permitiendo
pues trabajar de manera colaborativa. Experiencias hay algunas interesantes, cito solamente la de España con el canal prioritario que está impulsando la Autoridad Española de Protección de Datos, la agencia española, en colaboración con la Audiencia Nacional, con la Policía Nacional, con las autoridades de ese país, en donde, habiendo una denuncia, trabajan y le exigen a las plataformas digitales, a Meta, a Google, etcétera, que bajen esos contenidos, porque lo que le preocupa a la víctima, lo que más le preocupa es que el contenido siga circulando, más allá de que haga una denuncia y exija justicia. Entonces, si ellos lo lograron, ¿por qué no podríamos lograrlo acá en México? Habría que trabajar con sociedad civil, con la academia, con las autoridades. Sé que en el INAI la doctora Josefina Román ya está trabajando en ese sentido, y desde la Comisión de Protección de Datos Personales, que ahora este año me tocará coordinar, va a ser uno de los temas que más estemos impulsando para generar esas vías de colaboración y de atención inmediata a las víctimas, más allá de que también en cada estado se pueda trabajar con las fiscalías locales, con las policías. En el Estado de México, y con eso termino, tenemos un esfuerzo de prevención que hemos estado realizando, que es a través del micrositio de violencia digital que desarrollamos, que lo convertimos en una práctica de transparencia proactiva. Utilizando las herramientas de transparencia proactiva, generamos este micrositio y pusimos a disposición de todos los 17 millones de mexiquenses, pero por supuesto está disponible a cualquier persona, estas guías, informes, documentos, orientaciones, a dónde acudir a denunciar, cómo denunciar, de qué manera se puede acompañar esto, qué hace la Policía Cibernética del Estado, qué hace la Fiscalía de nuestro Estado. Y no solo eso, hemos realizado ya en 40 municipios cines conversatorios. Proyectamos una película que se llama Cyberbully, que por ahí, si la pueden encontrar en YouTube, la pueden ver, en donde aborda estas problemáticas de violencia digital, y terminando conversamos con los estudiantes y hacemos pues conclusiones, reflexiones sobre la importancia de cuidarnos y de la manera en que debemos de cuidarnos. Entonces, este tipo de prácticas, de esfuerzos preventivos, pues nos han ido permitiendo conocer un poquito más a detalle los fenómenos. Acudimos con la Policía Cibernética del Estado, la Fiscalía lleva incluso una unidad móvil para que si alguien en ese momento quiere hacer una denuncia, la pueda hacer en ese momento, o por lo menos recibe una orientación. Y si es menor de edad, bueno, pues se hagan los protocolos adecuados para la atención en ese sentido. Y un último esfuerzo que cito de la, digamos, conciencia pública, de la importancia de la educación digital, es nuestro villano robadatos, que es un personaje que también creamos allá en el Infoem y que fue recientemente premiado en la Asamblea Global de Privacidad, en donde hacemos una reflexión sobre los riesgos en el mundo digital. Y eso lo llevamos sobre todo pensando en los más jóvenes, y que con ese tipo de esfuerzos y otros que se han hecho desde el INAI, como lo de Monstruos en Red y otras actividades, bueno, pues nos permiten ir trabajando desde este enfoque preventivo. Yo ya me callo y muchas gracias. Muchas gracias, muy buen. Muchas gracias. Le agradezco mucho, sin duda, al comisionado. Y dice Sebastián Bornik, el especialista argentino, que lo digital también es real, ¿no? Y con eso le doy el uso de la voz a una joven egresada, a nuestra querida Nélida Carmona Saldaña, de quien voy a leer una breve semblanza. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestranda en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas por esta nuestra Universidad de Jalapa. Fue integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Jalapa y ha sido galardonada por el Premio Municipal de la Juventud en el año 2022.
compromiso social con la aportación de la cultura política y democrática y acreedora también al Premio Joven Promesa Política en el 2021, activista y política juvenil. Tienes el uso de la voz, querida Nélida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nélida Saldaña. Muchas gracias a la maestra Sandra Soto por la presentación y también agradecer por la invitación al doctor Carlos García Méndez, rector de esta universidad y casa de estudios, y también por la invitación al doctor Bernardo Miguel Sánchez Vigil. Bueno, como pudieron escuchar, me gusta demasiado la política. Yo como vivo, sueño y lo que sea política. Estudié ciencias políticas y hoy por hoy me dedico a hacer política. Y cabe aclarar también que la política no únicamente se hace desde los espacios de toma de decisión, sino que también se puede hacer desde la ciudadanía y sobre todo en espacios de reflexión y de participación como lo es esta mesa de análisis. Me gustaría contextualizar mi intervención. Va en el sentido justamente de la participación política y de la violencia política que podemos sufrir las mujeres en materia digital. Uno, porque es un área en la que me considero experta. Dos, porque las mujeres hemos sido un grupo desplazado y vulnerado en este sector de la política y de la participación política a lo largo de los años, comenzando por el derecho al voto. Y tres, porque he vivido violencia política de muchas maneras y una de ellas ha sido la digital. Voy a comenzar definiendo lo que es violencia de género, que dentro de un sistema patriarcal es esta sanción que la sociedad impone por la influencia de este sistema y la da por realizar actividades que justamente esta jerarquía nos ha prohibido por identificarnos con ciertos géneros. Es preciso también aclarar que la violencia de género no únicamente la sufrimos las mujeres, sino todas, todos y todes, y que en este caso, bueno, según lo dicta nuestra mesa de análisis y el día conmemorativo, que más que conmemorativo me parece de lucha y resistencia, bueno, nos vamos a enfocar a que la violencia de género se impone y se da por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, que este tipo de violencia, como lo es la digital, se llame digital, no significa que no exista. Representa, claro, un obstáculo para un acceso seguro a la comunicación y a la información. Se puede generar a través de ella consecuencias psicológicas, emocionales y sociales. Va desde difundir datos personales, hostigamiento, amenazas, insultos, acosar, amenazar, intimidar u hostigar y hasta el robo de identidad. Todos estos factores son claves para poder identificar a esta violencia como real y bueno, también es muy indispensable mencionar que es un fenómeno que va en aumento, ya que, bueno, nuestra sociedad se va desarrollando cada vez más en el ámbito tecnológico, entonces es un fenómeno muy grave en el que lamentablemente no se han tomado las medidas necesarias, las políticas públicas adecuadas, ni las legislaciones para poder disminuirlo y que se adapte, por supuesto, a las necesidades de desarrollo y crecimiento en este ámbito de la sociedad. Cuando tenía aproximadamente 16 años, descubrí que quería estudiar ciencia política. Entonces, la verdad es que para una servidora nunca ha sido característica el quedarse callada. A los 16 años me empezó a picar el gusanito de querer expresarme y de querer exponer mi opinión, que más gente se enterara de lo que una servidora decía. Comencé a utilizar las redes sociales como plataformas para grabarme, subir videos, escribir comentarios, y a pesar de que mis redes sociales en ese momento no eran públicas, porque ni por aquí me pasaba a hacerlas públicas, creo que la única que tenía de esta manera era Twitter, y que, bueno, muchos sabemos de los que estamos aquí presentes, es una de las redes más agresivas que puedan existir. Pues obviamente al ver una chavita de 16 años hablando sobre temas de trascendencia nacional, sobre temas de política,
pues la sociedad es cruel y recibía muchos comentarios, muchos mensajes de ¿tú por qué hablas y no puedes votar? Y pues regrésate a la cocina, o que tu mamá te enseña a cocinar, o no puedes opinar sobre estos temas, etc., etc. Sin fin de comentarios que se volvieron constantes de ciertos usuarios, ¿no? Y que por supuesto a la edad de 16 años y yo apenas sabiendo que quería estudiar ciencias políticas, no supe reconocer como violencia digital y como violencia política. ¿Por qué? Y esto es algo que me tomó mucho tiempo reconocerlo de esta forma, porque no existe la alfabetización y las herramientas jurídicas y sociales competentes para que las juventudes y para que las mujeres, niñas y adolescentes sepan reconocer que son víctimas de violencia de género en cualquiera de sus tipificaciones. Y una de ellas, pues, es la digital. Conforme fue avanzando el tiempo, pude tener el privilegio de desarrollarme tanto académica como profesionalmente en diferentes áreas. Entonces, mis círculos de redes sociales, digamos, pues sí, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, fueron creciendo poco a poco. Decidí hacerlas públicas y, bueno, después también viví una experiencia no tan grata militando, y pues sufrí violencia de género presencial, que tampoco, o sea, en ese momento tampoco supe reconocerla como violencia de género, hasta que me di a la tarea de poder investigar, y fue cuando también me ayudó mucho el nacimiento del movimiento feminista en Latinoamérica, cuando explotó en pandemia, cuando empezamos a tomar las calles, cuando empezamos a salir, cuando empezamos a visibilizar todos los tipos de violencia que las mujeres vivíamos. Fue cuando me di a la tarea de investigar, de leer en cuadernillos que también me dieron en el partido en el cual milito, y vi la definición de violencia de género y abajo venía violencia política. Y dije, pues, esto me pasó a mí, ¿no? Y no fue hasta ahí, fue, pónganle 3, 4 años después, que reconocí lo que había vivido como un tipo de violencia. Actualmente soy columnista en un medio nacional. Cada 15 días publico mi columna de opinión sobre temas de trascendencia nacional y sigo viviendo este tipo de violencia, ¿no? Es muy común, y que tampoco está muy padre normalizarlo de esta manera, que al publicar las columnas ciertos usuarios, que ya hasta los tengo como identificados, pero que también es muy difícil poder actuar en contra de Juanito Pérez, que no tiene foto de perfil, que no tiene ciudad, que no tiene ningún rastro de que pueda ser real, y que incluso también ya la inteligencia artificial pues, ha avanzado muchísimo, y que pues no puede ser precisamente contra mí, ¿no? Sino que también son bots lanzados al medio en el que escribo, pero pues sí me parece importante pues por lo menos visibilizar, porque a mí me hubiera ayudado muchísimo que mujeres hubieran alzado la voz cuando yo tenía 16, 17 años y comenzaba a desenvolverme en este ámbito, para poder reconocer mínimo que había sido víctima de violencia política digital. Bueno, muchos dicen, bueno, esos son los riesgos, ¿no?, que tienes al poner tus redes sociales públicas, que tienes al convertirte o empezar a convertirte en imagen pública, pero pues son cosas que no deberían de pasar, ¿no? Y son cosas en las que también nuestros tomadores de decisiones y nuestras autoridades tienen que comenzar a plantear y proyectar políticas públicas en razón de género y pues también en materia digital. Imagínense si nuestro sistema de justicia tiene bastantes deficiencias normalmente, ¿qué podemos esperar en estas dos materias en específico? En Veracruz actualmente hay 76 casos de violencia digital, y no precisamente porque no haya casos o porque no se pongan las denuncias, sino porque también lleva muy poco tiempo tipificado como delito. Ahora, ¿cómo prevenimos? Claro que podemos tomar precauciones, pero estas sin renunciar a nuestros derechos y sin renunciar a la libertad y oportunidad de desarrollarnos laboral y profesionalmente dentro de las redes sociales.
Claro que, vuelvo a repetir, los tomadores de decisiones, los legisladores, los ejecutivos, tienen que comenzar a plantear más políticas públicas en razón de género para poder actuar en, pues no únicamente la sanción, porque también el sistema de justicia mexicano está muy viciado en la venganza, sino también en la prevención y en la atención a las víctimas, así como una correcta educación digital, pero también enfocarnos en un cambio social. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelida, como siempre, por tu gran participación. Para finalizar este gran día, vamos a pedirle a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vázquez Muñoz, vamos a pedirle que intervenga, no sin antes compartirles una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios especializados en Derechos Humanos y Protección Constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, España, en especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, es doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, ha sido catedrática de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y ha realizado publicaciones de libros y revistas especializadas en materia de libertad de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos, justicia electoral, ciudadanía e igualdad de género. En el Poder Judicial del Estado de Veracruz se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Civil, Penal y Constitucional y Electoral. Fungió como directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, como consejera electoral del OPLE Veracruz y actualmente magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Bienvenida, querida Tania. Adelante, por favor. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Pues la verdad es que a mí me encanta cerrar para que así ya nos vayamos muy pronto. Les prometo que seré muy breve y por supuesto que saludo y agradezco en primer lugar a mi querida, a la comisionada del IBAI, Naldi. Muchas gracias por tu generosa invitación, a mi querido amigo y comisionado también, David, y por supuesto a mi querida amiga Eva Barrientos de la Sala Regional Jalapa, quien es toda una autoridad y experta también en estos rubros, y a todas ustedes que nos están escuchando, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa y este panel, y por supuesto a Mónica, querida, que hemos trabajado juntas tanto tiempo, para quien pido un fuerte aplauso porque hoy es su cumpleaños. Y yo siempre digo que a los amigos y las amigas se les conoce en los foros, en los auditorios, ¿verdad? Entonces, pues para mí es un honor también compartir la mesa con los expertos, como nuestra amiga María Rocío, con quien hemos también trabajado mucho, quien además fue jueza penal, y por eso me encantó ver desde la óptica que ella analizó la conducta tipificada y los verbos, y bueno, pues evidentemente toda tu trayectoria, amiga, dan cuenta de ello. Me encanta tener, por supuesto, la oportunidad de estar contigo y de nuestro gran amigo, el comisionado, bueno, pues Luis Parra, es toda una voz autorizada, pero sobre todo siempre la federación va de la mano, innovando. Esperamos que nos comparta su villano robadatos. Ojalá que se robe todos los datos para que aquí ya no haya delitos y podamos llevar a cabo un trabajo interinstitucional. Comisionado, sería para nosotros un honor. Por supuesto, me encantó escucharte, Neira, que eres una voz joven, una voz autorizada, pero sobre todo que nos platicas de tu expertise, de tu experiencia, de lo que tú has vivido, y creo que eso es muy importante. Bueno, amiga, de ti, pues, que vamos juntas en este camino. Solamente quiero decirles que en primer lugar felicito por supuesto la gran iniciativa de traer este proyecto aquí, a esta gran casa de estudios, no solamente por la trascendencia que tiene por ser una de las universidades más prestigiadas del Estado, por no decir la más prestigiada, evidentemente, universidad privada de Veracruz, pero sí decirlo con un auditorio, con una juventud que es importante. Creo que para ellos va dirigido este mensaje, por ello yo voy a tratar de ser no solamente breve, sino utilizar un lenguaje coloquial para efecto de ser más clara.
Y creo que hoy el punto sobre las IES lo tenemos que poner necesariamente en la juventud y en los formadores que tienen a cargo esa juventud precisamente, ¿no? A quienes son sus maestras y sus maestros, y también saber que pues no conozco muchas universidades que tengan un protocolo que se active una vez que se lleva a cabo este tipo de ciberdelitos, así que decirlo, al final del día son ciberdelitos. Y hoy venimos a hablar de la violencia digital, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, ni la trata de mujeres y niñas y todo ese tipo de conductas que nos laceran como sociedad. Y voy a partir solamente de esta base para ser muy breve diciendo que precisamente el lema internacional utilizado por ONU en este año fue por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y precisamente lo fue así porque su objetivo es visibilizar la dimensión monumental que tiene la violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio digital, porque lo virtual también es real, como ya lo escuchamos, como lo hemos vivido, y las cifras dicen que prácticamente cerca de 10 millones en nuestro país de mujeres y niñas de un rango de 2 a 30 años han sufrido este tipo de violencia, este tipo de conductas, y yo creo que se quedan cortas. Yo creo que cuando escuchamos precisamente y sabemos las cifras de que quedan en la impunidad prácticamente el 99% de los delitos, ya no hablar de los ciberdelitos, pero de los delitos del orden común, pues la verdad es que evidentemente eso ocasiona que si sabemos que no va a haber nada en nuestra contra, que no va a haber consecuencias, pues cualquiera se arma de valor en el anonimato y pone cualquier foto de perfil, hasta un muñeco, un gato, y pues diabólicos, ¿no? Porque yo sé que aman a los gatos aquí, pero bueno, me refería a cualquier persona que no sea fácilmente identificable, ¿no? Las conductas, como ya las hemos estado escuchando, precisamente que tuvimos la presencia de la doctora Aimee Vega, que también ha estado con nosotros en el tribunal y que es la voz, desde mi perspectiva, una de las voces más autorizadas en el país, y de verdad un privilegio. Pues nos han dicho y han dado cuenta precisamente de la gravedad de las conductas. Yo me atrevo a decir simplemente que lo grave no solamente es que se lleven a cabo ese tipo de conductas, sino que lo grave es que pareciera que no se hace nada por detener estas conductas, empezando por las propias universidades, por las secundarias, porque hoy lamentablemente, y lo digo en ese sentido, en el ánimo de que no necesariamente tener un celular, pues también es como tener un arma que puede ser utilizado en contra de cualquier persona, y que las autoridades escolares, al ser primordialmente pues las más cercanas ante quien la juventud puede denunciar estas conductas, no hagan nada, nos deja a todas las personas, tanto a quienes tienen hijos y van sus hijos en esa escuela, y principalmente a las víctimas. Sepan ustedes que nadie está obligado a conocer precisamente cuáles o cómo se hacen, qué se hace consistir todo este tipo de delitos o de ciberdelitos o de violencia digital, pero al final del día es evidente que estamos atentando desde una manera ética contra la integridad personal y física de una persona, y que podemos ser cualquiera de nosotros si no es que ya lo hemos sido. Y no voy a pedir que alcen la mano, porque en muchos auditorios lo hemos alzado casi todas las personas, y hablo en plural. Entonces, hace unos instantes, cuando estaba yo escuchando precisamente a Neida, que nos decía que a ella le encanta el tema de la política, y bueno, que también fue criticada, y del ejemplo que nos dio Mónica respecto a la política también Yunes, pues diré que no es el costo participar en la política, no es el costo de ser sobajadas, humilladas, vejadas y sobre todo, de verdad, estigmatizadas, y que se atente contra nuestra dignidad personal por el solo hecho de querer participar en la toma de decisiones y hacer y ocupar de ese espacio público al que todos tenemos derecho. Hoy, efectivamente, después del año 2020, con las reformas electorales que empezaron desde el 2019, pero bueno, se ha ido a través de la transición, se han ido mejorando estos aspectos en todos los niveles, tanto pues local como municipal, estatal, federal, por supuesto. Lo cierto es que a mayor participación de mujeres también la violencia se ha incrementado exponencialmente. ¿Y saben qué? Lo peor es que
los propios medios de comunicación, y yo quiero tomar esto de la mejor manera, no estoy haciendo un señalamiento directo, simplemente estoy diciendo que por desconocimiento muchos medios también de comunicación pues se encargan de difundir noticias que a lo mejor son falsas noticias o atentar con la integridad física de las personas que son candidatas en muchas de las ocasiones, que están participando, que tienen el deseo de participar en los procesos electorales, y por supuesto que al dar ellos y compartir la nota, y al rato ya cuando ya se les tiene que notificar y se les tiene que emplazar, bueno, pues ya dicen ellos que no fue su nota de ellos, que ellos simplemente están compartiendo un contenido, pero que la editorial, o sea, al final del día están comunicando esto a una sociedad en donde pertenecemos todas las personas que hoy estamos aquí reunidas. ¿Y cuál es el mensaje que estamos lanzando? Pues un mensaje de violencia, un mensaje en donde no pasa nada si estamos utilizando las fotografías del físico de una mujer en donde le estamos agrediendo, ya sea porque tenga sobrepeso, ya sea porque sea curvilínea, ya sea porque sea una belleza, o por todo lo que sea, porque sea una mujer joven o porque sea una mujer muy grande. Todo tiene que ser motivo de análisis del aspecto físico en las mujeres en tratándose de política. Y siempre me refiero y digo que cuando hay hombres que tienen el vientre abultado, para no llamarles de otra manera, pues nadie dice nada, nadie señala nada, pero su vientre es cada vez más abultado y ahí están, y son innegables las cifras, pero nadie dice nada porque no es importante, no es relevante, porque son hombres. Entonces, por supuesto que también aquí tenemos que entender que todo esto es un andamiaje en donde vamos caminando codo a codo, pero tenemos que tener claridad de que hay autoridades, existimos autoridades que afortunadamente pues tenemos la competencia para atender ese tipo de asuntos, pero que también tenemos y necesitamos autoridades escolares. Necesitamos protocolos que se echen a andar en las universidades, en los colegios y en los propios partidos políticos, que haya la posibilidad de que se puedan denunciar, y todas aquellas personas que se sientan agredidas a través de estas herramientas que son digitales y que, como decimos, pues están en el anonimato, y evidentemente nunca vamos a saber quién nos está agrediendo, quién nos está amenazando, pero hay personas que ya hoy no viven en paz. Y voy a decir algo peor, hay personas que ya no están con nosotros, que fueron víctimas precisamente de estas conductas y que nadie hizo nada, porque lamentablemente no tuvieron la posibilidad o el valor de denunciar, y hoy son cifras que ahí existen, pero que pues, finalmente pasaron impunemente y que no hay absolutamente ningún resultado. Pues no solamente el anonimato, sino también decir que los porcentajes más elevados van directamente hacia las activistas de derechos humanos, hacia las personas que se dedican también a trabajar directamente con las personas que están en la política involucrados, pero también decirlo, esta violencia también se está reproduciendo hacia quienes somos autoridades en las distintas materias. O sea, no estamos exentas las personas que nos dedicamos a la impartición de justicia, y particularmente también decirlo en materia electoral, porque bueno, son aquí donde nos llegan el mayor número de casos, no estamos exentas de ser agredidas en las redes. Entonces, creo que este es un fenómeno en el que cada uno de nosotros tiene que generar una reflexión al interior y también compartir cuáles son los protocolos a llevar a cabo en caso de que existan este tipo de conductas que, como ustedes ya saben, seguramente Aimee las mencionó todas, pero bueno, son el sexting, el stalk, el grooming, el shaming, el doxing, el ciberbullying, pero para acabar pronto, cualquiera de ellas sobajan a las mujeres, atentan contra nuestra integridad física, nos roban nuestra paz, nos quitan la posibilidad y el gusto de querer participar activamente en política, y por sobre encima de todas las cosas ponen también en riesgo a nuestras familias. Entonces, creo que este foro, de verdad, no solamente debemos replicarlo por todos lados, sino que además tenemos que generar esta conciencia, que no es el costo participar en política y sufrir este tipo de violencias, de ninguna manera, pero de esta, menos. Y bueno, pues aquí tengo ya se me acabó mi tiempo, ¿verdad? Pero bueno, solamente decir, ya se acabó, pero solamente decirles que hubo un caso de en Campeche, en donde la Sala Superior en un juicio precisamente determinó, pero previamente había sido la sala exactamente quien había llevado a cabo el caso, en donde una gobernadora pues subió fotografías
denostando a un grupo de legisladoras federales y bueno, pues evidentemente eso sí es violencia política y pues está tipificado, ¿no?, en este asunto. Y afortunadamente, pues esa gobernadora fue obligada a retirar esas fotografías, a ofrecer una disculpa pública, y ese tipo de antecedentes nos sirven a nosotros sin duda para que tomemos en consideración que todos los asuntos que vengan, pues tenemos que tener ya este tipo de, no solamente de criterios, sino de perspectiva y por sobre todo las cosas, pues el entendimiento y la mirada a entender que no es el costo de ninguna manera que quieran participar en la política desde donde sea para ser mujeres violentadas. Muchas gracias y perdón por lo que me excedí nuevamente. Muchas gracias a la doctora Tania Celina. Yo agradezco a todas las personas presentes. Bueno, agradezco a todas las personas aquí presentes, a todas las titulares de las unidades de género. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a todas su tiempo. Y bueno, sin duda hemos aprendido mucho el día de hoy. Agradezco la participación en esta mesa de análisis y regreso el micrófono a la conductora de este evento, a la maestra Emma Cuervo. Gracias, maestra. A continuación, bueno, agradecemos cada una de las puntuales participación de cada uno de los ponentes. Y ahora es momento de reconocer la importante aportación hechas por él y las participantes de nuestra mesa de análisis. Es por ello que de manos de la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica de nuestra Casa de Estudios, así como del maestro David Jiménez y también de la doctora Eva Barrientos, les pido que les demos un aplauso a los participantes y reciban el reconocimiento. Que a letra dice: la Universidad de Jalapa otorga el presente reconocimiento a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz por su destacada participación. La doctora María del Rocío. A la doctora María del Rocío Villafuerte Martínez. Doctora Mónica Mendoza Madrigal. Al doctor Luis Gustavo Parra Noriega. Y a la licenciada María Nélida Carmona Saldaña. Así también recibe su reconocimiento por su participación como moderadora de esta mesa de análisis la maestra Sandra Angélica Soto Rodríguez. De esta manera concluimos este evento y agradecemos profundamente a todas y todos quienes intervinieron. Muchas gracias, Universidad de Jalapa, Saber para Trascender.